Sí, la verdad que nos recibió con un poco de lluvia al principio en el departamento de Florida, pero siempre es muy lindo visitar eh, la cuna de la patria, ¿no? Sin duda, Florida es un departamento muy importante para el Uruguay, para la producción nacional y bueno, y también para el quehacer político. Estamos con el diputado Rodríguez y con toda la barra de la 609 también recorriendo, junto con Juan Raúl Ferreira, justo el día posterior a conmemorarse los 36 años del fallecimiento de Wilson Ferreira Dunate. Estamos con el hijo, con Juan Raúl, recorriendo el departamento. Estuvimos en la ciudad de Florida, ahora estamos el 25 de mayo, también vamos a ir a Cardal. Y bueno, intentando sobre todo conversar con los vecinos, con los militantes acerca de las principales preocupaciones que hoy tiene la ciudadanía, sobre la seguridad, la falta de salarios para llegar a fin de mes, la situación de problemas con los medicamentos en los hospitales, es decir, los recortes y el impacto que eso ha tenido en la vida de los ciudadanos y también pensar un poco cómo el Frente Amplio se proyecta al futuro de cara a un proceso electoral muy importante, que tiene una instancia muy importante que son las elecciones internas, que a nosotros nos gusta decir más bien que internas serían primarias, para que puedan elegir los precandidatos, cada partido político, para enfrentarse después en octubre a una nueva contienda electoral. Y creo que sin duda es muy importante poder también empezar a organizarse, trabajar, conversar con los vecinos y vecinas sobre las preocupaciones que también hay aquí en esta localidad y en este departamento para también incorporarlo a las necesidades y a los proyectos futuros que tiene el Frente Amplio. Seguramente también alentar un poco a la militancia, ¿no? Para que salga en esta nueva etapa, en este periodo de elecciones, bueno, a trabajar por una campaña que ya está arriba prácticamente. Sí, la campaña ya empezó, el Frente Amplio ya eligió sus 4 precandidatos, tanto Yamandú, Carolina, Mario y Andrés andan recorriendo el país, van a hacer actos conjuntos, más de 9 actos conjuntos en las diferentes partes de la localidad del interior del país, también en Montevideo y Canelones. Y bueno, nosotros estamos en la etapa de activación, le decimos nosotros, de tratar de, bueno, en este momento empezar a organizar el trabajo de los comités de base, de las coordinadoras, de las diferentes localidades y sobre todo de las fuerzas políticas que nos permitan salir a conversar con los vecinos y vecinas para primero convocarlos a votar en una elección que no es obligatoria, que es voluntaria, que tiene un nivel de participación un poco menor que las elecciones nacionales y que sin duda nosotros queremos que sea un hito importante en el proceso de cambios políticos que se está sintiendo en este país. Uno recorre el Uruguay y lo que empieza a olfatear es que hay olor a cambio de gobierno en este país, no solamente porque hay elecciones, sino porque hay un olor a cambio del ciclo político, que también es importante. Y bueno, y hay muchos frente amplistas que estaban, por lo menos, en cuarteles de invierno, que no habían querido militar en los últimos años, que se están acercando. Hay muchos nuevos votantes que también ven al Frente Amplio como una posibilidad, un partido que ofrece una posibilidad de cambio. Y hay muchos blancos, colorados, cabildantes que están defraudados con el resultado de este gobierno y que hoy miran en el Frente Amplio y en el conjunto, o en el menú de opciones que hoy tiene el Frente Amplio como una posibilidad importante para poder dar ese paso a prestar el voto y que creo que eso también genera un conjunto de exigencias más importantes para una fuerza política que ha tenido una experiencia exitosa de gobierno en 15 años de gobierno nacional, otras tantos en los gobiernos departamentales, incluso aquí también en Florida en una ocasión, que sin duda también nos tiene que servir como también como refuerzo para seguir avanzando y sobre todo poniendo objetivos cada vez más exigentes para la fuerza política, que sin duda es la fuerza política más importante del Uruguay y que tiene una relativa también importancia para ganar las elecciones. Un programa muy amplio, el del Frente Amplio, como siempre en sus propuestas, pero dígame 2 o 3 que pueden ser de fuerte incidencia para lo que puede ser la zona rural, sobre todo donde estamos, en el interior profundo, como para activar lo que puede ser la producción o activar el trabajo, que son generalmente las cosas que más preocupan en esta zona. Sí, a ver, yo creo que el programa del Frente Amplio trató de cambiar algo que era una lógica diferente que estaba trabajando el Frente Amplio, pasar de no solamente de pensar el país que necesitamos, que sin duda parte del programa lo propone, sino también pensar en los problemas que hoy tiene la gente y sobre todo la producción nacional, en este caso los pequeños y medianos productores. Hay elementos fundantes que el programa de gobierno lo plantea, que tiene que ver por un lado en tratar de recobrar y refuncionalizar el Instituto Nacional de Colonización, que es un instituto muy importante que ha permitido que se le otorgue tierras a colonos, sobre todo a los pequeños y medianos productores, tanto criadores de ganado, criadores, pequeños productores lecheros, sobre todo para que puedan tener una pequeña extensión de campo para poder criar el ganado y tener un ingreso importante, y eso es una de las líneas políticas más importantes que tiene este programa de gobierno. Sin duda lo que tiene que ver con el trabajo para poder desarrollar un futuro plan de riego en Uruguay. Justo en estos momentos
ha llovido bastante en esta localidad y en el conjunto del país, pero el Uruguay hace muy poquito tuvo una instancia muy importante de sequía, donde en realidad tuvimos casi 8 meses con un déficit hídrico importante. Eso impactó en la producción nacional, impactó en toda la cadena, tanto agropecuaria como ganadera, y sin duda el Uruguay tiene que tratar de esa cantidad de cuencas hidrográficas que hoy tiene y esa cantidad de agua que muchas veces se dan importantes venidas de agua que no se retienen y se escurren por nuestras costas, también tener una eficiente y sobre todo un plan de aguas que nos permita tener un plan de riegos y sobre todo mejorar la producción y mejorar la productividad y por tanto también mejorar la competitividad de nuestros productos. Eso creo que también es una línea muy importante y creo que sin duda también eso tiene que ver con incentivar el desarrollo de la economía familiar, ¿no? Que sin duda también ha sido de las más castigados porque en realidad este gobierno ha trabajado mucho para los más ahorros, como dijo el presidente en algún momento, tratando de ayudar a los que quizás no necesitan y nuestra idea es que los que tienen menos oportunidades o los que están más rezagados tengan mayores oportunidades de parte del Estado y sin duda esa también es una tercera línea que nosotros queremos impulsar y queremos recobrar de parte de lo que se hizo en el sector productivo y sobre todo en la parte agropecuaria que es muy importante. ¿Cómo se preparan ante los últimos acontecimientos, verdad, que han sufrido, sobre todo el candidato que llevan al frente ustedes, en cuanto a esas denuncias que aparecieron? ¿Cómo se va a estar comportando el grupo político que lo apoya? No, nosotros vamos a seguir trabajando. Esto es una instancia electoral. Lamentablemente se han cruzado límites importantes en materia de lo que significa una contienda electoral. Se ha instaurado una nueva forma de hacer política propia más bien de otros países. Nosotros vamos a seguir trabajando sobre las reales preocupaciones que hoy tiene la gente. Nosotros recorremos todo el país. Ayer estuvimos en Paysandú, anteayer en Salto. Hay otros compañeros que estuvieron en Tacuarembó, en Rivera, en La Valleja, ahora en San José, también en Cerro Largo, y en realidad las preocupaciones que tiene la sociedad uruguaya es, uno, la seguridad. En realidad el Uruguay, la sociedad cada vez más violenta y hay un problema de seguridad nada más ni nada menos incorporado por el narcotráfico que está radicado en el conjunto del país, no solamente en el área metropolitana, y eso genera hechos de violencia que todos los días nos despertamos con una noticia de un descuartizamiento de un cuerpo, ¿no? con el asesinato de personas, y eso está permeando el conjunto de la sociedad, y eso no es bueno para construir una sociedad democrática. Y sin duda eso es uno de los temas importantes. Ni que hablar el tema de que la pobreza y la infancia no sean sinónimos, como dice Yamandu Orsi, y en realidad hoy lamentablemente crece la economía, crecen las exportaciones, crecen la posibilidad de que muchos uruguayos tengan cuentas en el exterior, se hablan más de 4.000 millones de dólares depositados en bancos en el exterior, pero al mismo tiempo también crece la pobreza y crece la pobreza infantil, ¿no? De esos 30.000 gurises que nacen todos los años en nuestro país, casi un 22% nacen en hogares de familias pobres y por tanto también sus hermanos son pobres y sobre todo sus madres, que son las jefas de hogar, porque son hogares monoparentales, también son pobres, y ahí hay un agujero muy importante que la sociedad tiene que tratar de dar una mano justamente para generar mejores oportunidades, para que puedan tener trayectorias educativas, insertarse en el mercado laboral, tener mejores posibilidades de desarrollo. Ahí hay una situación de emergencia que nos interesa atacar y sin duda aspectos que hacen también a un shock en materia salarial. En realidad, quizás la principal medida que hizo este gobierno, además de bajar los salarios y las jubilaciones, es decretar que fin de mes ya no es más el 29 o el 24 o 25, 26, cuando estaban llegando los últimos días del mes, sino es el 10, ¿no? Es decir, uno paga las cuentas, paga algunas cosas más y tiene que galguear 20 días más para llegar a fin de mes, porque los productos suben, los salarios no suben, suben los combustibles, sube la garrafa del supergas, y sin duda eso es un problema que necesita un shock o por lo menos un incremento importante de los salarios, las jubilaciones, las transferencias monetarias, justamente para generar mayor actividad económica, mayor consumo, para que los pequeños y medianos comercios instalados en nuestro país no sigan cerrando y se sigan abriendo grandes superficies, sino que también eso se pueda distribuir para que haya un crecimiento económico y actividad económica. Y eso también es importante y es parte de lo que también entendemos que son las principales preocupaciones que nos plantea la gente. Lo otro, quedará hoy en la anécdota seguramente como quedó el caso Feldman en el 2009 cuando Pepe fue candidato e inventaron una noticia falsa, como quedó lo de Sartori cuando el propio Luis Lacalle Pou era precandidato a presidente en el Partido Nacional y decía que se estaba instalando una campaña sucia de ribetes parecidos, y esperemos que los partidos políticos den una señal importante de que ese límite no se va a seguir pasando. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando por los intereses del Uruguay. Sí, lo primero que vamos a hacer es tratar de subir el salario, porque bueno, si suben los combustibles, pero los salarios suben un poco más, el impacto sobre todo no es tan embromado, sobre todo en los sectores que consumen más ese combustible, en el caso del supergas, los sectores
pobres, que son generalmente los que lo utilizan para cocinar y para calefaccionarse en invierno. Entonces creo que ahí hay una política importante y sobre todo no trasladar a precios y creo que también en ese sentido subsidiar. A veces el subsidio es una mala palabra para algunas cosas, sobre todo cuando se utiliza para los pobres, pero cuando se utiliza para a otros sectores sociales, el subsidio está bien visto, o se le dice exoneraciones, pero es un subsidio en el fin de toda la sociedad, justamente a sectores que sin duda hoy necesitan una mano. Y yo creo que lo importante aquí es tratar de ver cómo nosotros podemos generar una eficiencia en la cadena, sobre todo el desarrollo del combustible en Uruguay, sobre todo también para que los sectores productivos tengan también un beneficio y menores costos de producción y sobre todo eso puedan tener beneficios en materia de lo que son nuestra competitividad nacional e internacional y eso también pueda traer divisas para el mercado nacional, eso creo que también es importante. Hoy lamentablemente también tenemos uno de los impuestos más grandes que tampoco pasó por el Parlamento, ni se levantaron las manos de ninguno de los legisladores del oficialismo, que es el atraso cambiario, ¿no? Es decir, más de 20% de atraso del dólar con respecto al valor internacional y eso es un impuesto sobre todo a los sectores agroexportadores y sobre todo a los sectores productivos uruguayos que muchas veces venden en dólares, compran en pesos y eso sin duda genera un deterioro de la relación sobre todo del costo de producción en Uruguay y de las divisas que se pueden obtener. Entonces creo que también ahí hay un componente que es importante. No tiene que ver solamente con el combustible, pero es un costo de producción y creo que sin duda también termina siendo muchas veces un impuesto encubierto. Mucho para hablar con usted. En estas visitas está bueno también que pueda tener su tiempo con los vecinos, por eso no le robamos mucho más tiempo. ¿Cómo sigue la agenda por estos días? Bueno, nosotros la 609 está haciendo una recorrida que en estos 3 meses de campaña nos proponemos recorrer 6 veces el país, los diferentes compañeros, tanto senadores como diputados. Nosotros hoy estamos culminando la visita en Florida. La semana que viene vamos a estar en Soriano y Maldonado, y otros compañeros que van a estar en otros departamentos. Y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es básicamente lo que sabemos hacer, es conversar con los vecinos y vecinas, conversar con muchos vecinos y vecinas que de repente le prestaron el voto a este gobierno y se siente defraudado, sobre todo para que se animen a dar el paso, y sobre todo tratar de informar de que va a haber un proceso electoral que comienza, que en junio tenemos una instancia muy importante y que queremos que sea un hito muy importante en la campaña electoral, sobre todo para que el Frente Amplio sea una de las fuerzas políticas más votadas a nivel interno o las primarias. El Frente Amplio generalmente es la fuerza política más grande del Uruguay, no vota tanto a nivel de las elecciones primarias o internas, pero bueno, vamos a trabajar justamente para poder tener un caudal importante de votos y que también se consolide un proceso de cambios políticos en nuestro país, que es lo que todo el mundo está olfateando que va a suceder, las encuestas también lo dicen, los vecinos y vecinos te lo comentan, pero bueno, nosotros queremos asegurarnos los votos y sobre todo que también se pueda expresar la voluntad política y la voluntad de la sociedad en ese sentido, así que vamos a trabajar para eso.